Bien, entonces el tema es el tipo de interacción que tiene. Como también comentaba hace un rato, en el caso del intestino, el sistema inmune tiene que estar en capacidad de poder discriminar entre los billones de millones de bacterias que hay, cuáles son las patógenas y cuáles son no patógenas, ¿no? Va a haber una respuesta muy fina dentro de lo que es la interacción antigénica. Este es el punto 1. El punto 2, en esta unidad de del intestino, está el hecho de que nosotros no reaccionamos a los alimentos que ingerimos, sino simplemente no podríamos vivir. La carga antigénica, ¿no?, que se genera por la ingesta de alimentos es enorme. Entonces las respuestas a nivel de esas mucosas más bien son de tipo tolerogénico. El término de tolerancia inmunológica es un término que se viene utilizando hace buen tiempo, ¿no? Otro de los lugares donde se generan respuestas de tolerancia es en el hígado. El hígado tiene tendencia a tolerar los antígenos, no a reaccionar contra ellos, ¿ya? Una prueba de que esto es así, de que no se instalan respuestas inflamatorias, es la forma como actúa la inmunoglobulina A dimérica. La inmunoglobulina A dimérica no actúa complemento. La inmunoglobulina A dimérica es una inmunoglobulina que podríamos decir se dedica solo a neutralizar. Y lo que hace es, una vez neutralizada la toxina o el germen se va a ir con los receptores, ¿no? Sea al momento de miccionar o al momento de defecar, ¿no es cierto? Se va el germen hacia acá. Bueno, obviamente la respuesta va a estar dirigida contra aquellos patógenos que son capaces de atravesar la barrera mucosa. Como María comentó, la mucosa tiene, la barrera mucosa tiene tres partes. Una que es la capa del moco, que es una capa de moco gruesa, ¿no es cierto? Después está la capa del mucocáliz y por abajo está el epitelio mucoso, ¿no? Bueno, la tolerancia local ya lo comenté, ¿no es cierto? Y existen mecanismos a ese nivel que permiten que la respuesta sea vigorosa contra los patógenos, ¿no? Hay varios sistemas mucosos encargados de la protección, ¿no? El tracto gastrointestinal, el GAL, ¿no?, el bronquial, el árbol bronquial, el BAL, el anillo Golgi o el sistema inmune de la zona nasofaríngea, ¿no es cierto? Además, hay sistemas de este tipo que están en glándulas, como la glándula mamaria, glándulas salivales, en el tracto gastrointestinal, obviamente, y también en el oído interno. Todos esos sitios cuentan con sistemas de este tipo de inmunidad de mucosa. En el caso del sistema inmune asociado al tracto gastrointestinal, bueno, en general estos sistemas están asociados en dos: sitios inductores y sitios efectores. El más estudiado es el sistema inmune mucoso asociado al tracto gastrointestinal, ¿ya? Va a tener sus sitios inductores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sitios inductores va a haber en el tracto gastrointestinal? Las placas de Peyer, ¿no es cierto? Los ganglios mesentéricos y los conjuntos linfoides de la lámina próstata. Ustedes ya han visto cuando hicieron histología, ¿no es cierto?, los cortes de intestino de ratón, podían ver las placas de Peyer. Todo el sistema está interrelacionado, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante cómo es que se produce la activación del linfocitos T. Hay unas células especiales que vamos a ver también más adelante, que son las células N, que tienen un rol importantísimo en lo que es inducción de la respuesta para los antígenos que van llegando. Los sitios efectores van a ser el epitelio,
¿no? El epitelio mucoso mismo, que es el encargado de sintetizar muchas moléculas de defensa, ¿no? Y también cuenta con células que se encargan de la defensa a nivel local. Y también la lámina propia. En la lámina propia se van a ubicar las células T, pero no se van a ubicar de forma organizada, porque va a haber, se ubica de forma difusa, ¿no? A lo largo de toda la lámina propia. ¿Ya? Ahí también van a estar los otros grupos celulares, neutrófilos, ¿no? Macrófagos, mastocitos, células naturales. Más o menos las placas de piel en humano contienen de 100 a 200 gramos de bacterias. Cada placa de piel. ¿No? Las células, los ganglios mesentéricos son de 100 a 200. ¿Ya? Y en el caso de la placa de piel propiamente dicha, para cada nódulo linfoide, ¿no? Que se encuentra, ya tenemos el nódulo linfoide y encima va a haber una porción de epitelio mucoso muy próxima que la vamos a llamar epitelio asociado a folículo. Este epitelio es importante porque contiene, ¿no? Dentro de la población celular unas células especiales que son las células T. Estas células se especializan en la captura antigénica y el transporte de los antígenos al interior, ¿no? De la mucosa intestinal. Lo transporta. Ahí esos antígenos van a ser formados por fagocitos. ¿Qué fagocitos? Macrófagos, células dendríticas y los linfocitos B, para iniciar el proceso de reconocimiento antigénico y activación de la respuesta inmune. La cantidad, el área que cubren estas células en lo que es el epitelio asociado a folículo más o menos es del 10 al 20%, o sea, es una población importante dentro de lo que son las células. Dentro de lo que son poblaciones celulares, la población del epitelio mucoso surge de un precursor, ¿no? El precursor va a dar lugar a células neuroendocrinas, a las células secretoras de moco, a los enterocitos propiamente dichos. Bien. Ya. Bien. Otro aspecto importante, lo que se refiere al epitelio mucoso o a la mucosa intestinal, ¿no? Es de acá, el 70-80% de los linfocitos B y plasmocitos del organismo se van a encontrar ahí. ¿Ya? El epitelio mucoso no es un epitelio estático, es un epitelio dinámico, ¿no? Y va a responder a la actividad de ciertas señales provenientes de interleuquinas. Las uniones que se van a dar entre célula y célula, ¿no? Las vamos a llamar uniones estrechas, ¿ya? Y la unión estrecha la conforman las interacciones homotípicas, o sea, interacciones entre caderinas, ¿ya? Entre ellas tenemos tres: las claudinas, las sonulinas y las ortodinas. ¿Ya? Estas moléculas pueden relajarse o ajustarse más, dependiendo del tipo de estímulo que se tenga. Por ejemplo, la actividad del factor electroestimural y la actividad del interferón gamma lo que hacen es relajar los miembros, ¿no? En cambio, la actividad de la interleucina 10 y el factor beta transformante de crecimiento lo que hacen es afirmar más la unión, ¿no? Inhibiendo la permeabilidad. Bueno, dentro de las poblaciones celulares importantes, ¿no? Las células cobre, las células de panel, ustedes ya conocen también, porque yo. Y otras cosas lo que hacen es, además de sintetizar moco, también producen peptidos microbianos. A
nivel de epivocalis la cosa no es tampoco tan simple, ¿no? Las células del epitelio mucoso tienen receptores para reconocimiento de patrones, ¿no? Y también son capaces de sintetizar diferentes tipos de interleuquinas, ¿no? Interleuquina 1, 5, 6, 7, interleuquina 15, factores de proceso tumoral. También pueden sintetizar factores estimulantes de colonias, en este caso de granulocitos y monocitos, ¿no? Y interleuquinas que generan el ambiente antiinflamatorio. O sea, son capaces de iniciar una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Y también de inducir mecanismos de tolerancia inmunológica. Desde acá se encuentran también receptores para ginoscinas, ¿no? Como la interleuquina 8, ¿no es cierto? Que es una interleuquina a la que siempre nos vamos a referir. Las células son capaces de sintetizar péptidos antimicrobianos, ¿no? Muy importante, las defensinas, y también son capaces de generar, ¿no?, algunas moléculas de complemento, como la molécula C3, C4 y el factor B. ¿Ya? Bien, con respecto a las células M, característica importante es que tienen una alta capacidad endocítica y una escasa capacidad de garantía. O sea, lo que esta célula captura lo pasa a la cara vasolateral prácticamente intacto, ¿ya? No sufre ningún tipo de degradación. A diferencia de las otras células del mucoso intestinal, estas tienen un vocalis escaso, o sea, no secretan moléculas que vayan a bloquear el acercamiento del germen o del antígeno a la superficie epitelial, ¿no? Al contrario, lo que hacen es abrirle un espacio para que pueda acceder. No expresan receptores para IgA, es otra característica, ¿no? Entonces la captura la hacen de esta forma, vía de vesículas endocíticas, ¿no? O captura por medio de los receptores o por fagocitosis. Lo hace solamente con fines de permitir el tránsito de los antígenos a su cara vasolateral. Esta es la célula N. Tiene un borde de cepillo muy escaso, no es una célula, podríamos decir, calva. Lo que sí la caracteriza es una serie de invaginaciones que tiene en su cara, en la parte luminal, ¿cierto? Lo que le otorga un área de superficie, un área de contacto muy amplio, ¿ya? Y esto le facilita la captura de los antígenos que van a ser pasados en el interior del organismo. Como ven, la parte vasolateral de la célula N es cóncava y en el interior están alojados células dendríticas, macrófagos, linfocitos T y linfocitos B. ¿Ya? La idea es pasar los antígenos para que puedan ser capturados por las células presentadoras y presentados posteriormente a los linfocitos T. En el caso de los linfocitos B también se van a capturar los antígenos y van a esperar a que algún linfocito T inicie su activación. Bueno, más o menos esto es, ¿cierto? Tenemos el epitelio mucoso, ¿no? Zona inductora, la placa de Peyer, ¿okay? La zona efectora, la lámina propia y el epitelio mucoso, propiamente dicho. Como ven, el epitelio mucoso posee linfocitos que son capaces de iniciar respuestas a nivel local, ¿no? Las mismas células, los mismos enterocitos son capaces también de reconocer antígenos y secretar determinadas moléculas. Aquí está la célula M, ¿no? La célula M es la que se va a encargar de capturar los antígenos para pasarlos a las células que están por debajo, puede ser cara cóncava, cara vasolateral. A ver, ya. A nivel de epitelios mucosos,
La inmunoglobulina que se produce principalmente es la inmunoglobulina A. Y la forma que se genera mayormente es la forma dimérica. Hay dos tipos de inmunoglobulina A, la A1 y la A2. ¿Ya? La diferencia entre una y esta es, bueno, la diferencia, básicamente son dos. La A2 se produce mayormente a nivel de colon, ¿no? La A1 se produce en todas las otras cosas. La diferencia básicamente es entre las dos, ¿no? Consiste en la bisagra. La bisagra de la inmunoglobulina A1 se abre con facilidad. ¿Ya? En cambio, la A2 no se abre tanto. ¿Esto por qué? Porque de esta forma, esta molécula se protege de la degradación, ¿no? A la que son sujetas estas moléculas una vez que salen a la luz. ¿Ya? Bueno, incluso la argumentaron para ustedes, ¿cierto? La mayor parte de inmunoglobulina A, que es la mayor parte de inmunoglobulina que produce el organismo es del tipo IgA, ¿cierto? Y de esta inmunoglobulina, el 70% prácticamente se encuentra en el 70-80% se encuentra en las mucosas. El otro 20% es en circulación y es de tipo monomero. ¿Ya? Bueno, esta forma de inmunoglobulina A secretada tiene una molécula especial que la va a impedir que se degrade con facilidad, que vamos a llamarlo componente secretor, que interleuquinas inducen su producción. Por ejemplo, tenemos el factor beta transformante de crecimiento, las interleuquinas 5, 6 y la 10. ¿Ya? De estas, las principales son estas, el factor beta transformante de crecimiento, las interleuquinas 6 y la 10. Y ya. Bien. Los antígenos que son tomados por la célula M son transportados a la parte vasolateral y para que sean tomados por los fagocitos, ¿no? Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. La célula dendrítica se encarga de activar al linfocito T, volviéndolo al ayudador. En los ayudadores tenemos TH1, TH2. El punto es que el linfocito B también toma esos antígenos, los procesa y los presenta. El ayudador lo que hace es colaborar con el linfocito T para activarlo e inducir el cambio de isotipo al linfocito B productor de inmunoglobulina A. El linfocito B activado, ¿no?, para poder completar su maduración y volverse célula productora de IgA, en este caso dinámica, tiene que pasar por un proceso de recirculación. El linfocito B, que está en los sitios inductores, la KDPI, va a migrar al cambio mesentérico local, ¿no?, donde va a completar el cambio de isotipo. ¿Ya? Una vez que completa esta etapa de su recorrido, sale del cambio mesentérico y se va al vaso linfático, y del vaso linfático regresa al conducto, pasa al conducto torácico. El conducto torácico por el conducto torácico pasa a la circulación general, circula por el organismo hasta el momento en que llega a la mucosa intestinal. En la mucosa intestinal hay una molécula de adhesión especial, una adresina. Las adresinas son moléculas de adhesión que se expresan en determinados tejidos. ¿Ya? Y acá se expresa esta molécula, la MATCAM1. ¿No? Entonces, la MATCAM1 lo que hace es permite que el linfocito P tiene el receptor para la MATCAM1 y se adhiere y migra a la mucosa. ¿No? Una vez que migra y se establece dentro de la mucosa intestinal, el linfocito termina su maduración, se transforma en célula plasmática productora de IgA y comienza a producir la IgA dimética que va a pasar
a la mucosa intestinal, o sea, a la luz. Bueno, ya. La IgA está siendo producida por la célula plasmática productora de inmunoglobulina A numérica, ¿no? Sea A1 o A2, eso no importa. Migra o es secretada próxima al sitio donde están los epitelios mucosos, ¿no? En la parte vasolateral de los epitelios mucosos se expresa una molécula que es un receptor, que vamos a llamarlo receptor de poli-IG, que tiene 7 dominios inmunoglobulinos. La IgA se une de forma covalente al receptor de poli-IG. Una vez que esto sucede, el complejo trimolecular, porque tiene 2 IgA y el receptor de poli-IG, es endocitado. La célula enterocito, en este caso, endocita el complejo y lo va a transportar hacia la parte luminal. El tránsito que va desde la cara vasolateral hacia la región apical dura más o menos 30 minutos, ¿no? Una vez que esto concluye, el complejo molecular es expuesto sobre la superficie de membrana. En la superficie de membrana, el receptor de poli-IG va a ser degradado y es quebrado o roto o degradado por una metaloproteasa. La metaloproteasa libera el dímero de IgA unido a una porción de poli-IG. Ese fragmento del receptor de poli-IG que queda junto con el dímero de inmunoglobulina A lo vamos a conocer como carácter secretor. Tiene como función proteger a la inmunoglobulina A de la degradación por proteasas. Hay factores que van, interleuquinas que van a favorecer la expresión del receptor de poli-IG. Entonces, entre ellas tenemos interleuquinas como el interferón gamma y la interleuquina 4. Otras interleuquinas como el factor tumoral, interleuquina 1, el factor controlante de crecimiento beta, hormonas, estrógeno, prolactina, durante la lactancia, eso también favorece su producción. Bien, bueno, la lectura se refiere a otro receptor, que es un receptor especial, que es el receptor de IgG para recién nacido, el DCRN, que es expresado en la porción duodeno, y se encarga de la captura del IgG que va llegando con la lactancia. Él participa en la inmunidad general. Este receptor también es expresado en la placenta. Entonces, la placenta se encarga de capturar el inmunoglobulina G para transportarla al torrente sanguíneo del feto utilizando este receptor. Bien, bueno, la producción de inmunoglobulinas en general depende de señales. Se requieren de 2 señales por lo menos, una van a provenir de las interleuquinas junto con la presentación antigénica que hace el reconocimiento antigénico que hace el receptor, y la otra va a provenir de un par de sintetización que es el CD40 ligante. Las interleuquinas que permiten que el linfocito B, que ya hizo su recirculación, pueda establecerse en la mucosa intestinal son estas de acá, ¿no? Las CCL18 y las CCL25. El linfocito T tiene los receptores para esas interleuquinas que son el CCR10 y el CCR9. Estos pares moleculares hacen que esta célula pueda primero adherirse a través de la marca, y después poder migrar y establecerse. En resumen, de esto se trata, ¿no? El antígeno ingresa por la célula M capturada por la célula de antígeno presentadora activa en el linfocito T que colabora con el linfocito T, lo activa y después la célula de antígeno circular. Ya el núcleo sintérico pasar a
cerebral, pasar al ciclo torácico, circulación general, y después regresar a la mucosa. Migra, vivimos en la marca 1, y después se establece, ¿cierto?, por la actividad de las microglobulanas que se van a hacer acá, en la mucosa intestinal, las células se vuelven plasmocitos productor de IgA. Los símbolos de IgA son capturados en la cara basolateral de los epitelios mucosos para ser transportados a la porción abdominal y liberados en forma de un cuerpo colectoral con carácter secreto.